Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Jesús Gabriel Guarda Pérez, para la clase del profesor Carlos Lara Martínez en la Ciudad de México el 3 de marzo del 2022. Empiezo mi exposición explicativa acerca de las directrices de la parte orgánica de la Constitución. La palabra Constitución viene de construir, de crear, de fundar. De alguna manera, la Constitución es un documento que da creación a un Estado, que lo funda y le da origen a muchos movimientos históricos como una revolución o una declaración de independencia. Tienen su cúspide en la creación de una nueva constitución, porque precisamente a partir de una nueva constitución es que se crea un nuevo Estado. La constitución es entonces la norma jurídica más importante en un país. Es aquella que no solamente le da sustento a todas las demás, sino que está en la cúspide del sistema. Ninguna otra norma inferior puede contradecir lo que dice la Constitución. Como norma fundamental de un país, la Constitución debe de contener al menos dos aspectos, cuáles son los derechos esenciales que tienen los ciudadanos dentro de ese país y cómo se organiza ese Estado. Aspectos generales. La parte orgánica corresponde a la división de los poderes de la Unión y el funcionamiento fundamental de las instituciones del Estado. División orgánica de los tres poderes. El ejercicio del poder soberano se divide en tres grandes agrupamientos de órganos del Estado que conforman el poder legislativo, el poder ejecutivo y el poder judicial, cada uno con su ámbito de acción, con su propia característica, estructura organizativa y con su conjunto de funciones y responsabilidades. En la primera parte se reconoce como la parte dogmática y en la segunda como la parte orgánica. La parte dogmática viene del dogma, aquello que no se puede contradecir por aquello que no admite discusión o razón en contrario, y que encontramos en la parte de la Constitución, pues son los derechos fundamentales, los derechos humanos, esenciales de los ciudadanos. Derechos tan básicos que ya ninguna discusión prueba lo contrario. Por ejemplo, el derecho a la vida, el derecho a la libertad, la igualdad entre hombre y mujer, etc. Algunos otros derechos que se contiene en la parte dogmática son el derecho a la educación, derecho a la seguridad, derecho a la propiedad, a la libre empresa, a la libre asociación entre gran cantidad de derechos fundamentales que se reconocen en las constituciones modernas. En su parte dogmática también tiene un amplio respaldo en la comunidad internacional. Digamos que son productos de un proceso histórico y en muchos países se han derramado sangre para conseguirlos. Por eso hoy en día no los podemos ni debemos discutir. Por otro lado, la parte orgánica de la Constitución viene de organizar. Significa organizar la actividad del Estado con base en ciertos principios y un principio fundamental es el principio de división de poderes. De acuerdo a la Constitución, se divide para que su ejercicio en diversos órganos, quienes van a ser los titulares, cómo los vamos a elegir, cuáles son sus facultades, qué pueden y no pueden hacer, cuáles son sus obligaciones, qué tienen a pesar de ser autoridades, son algunos temas que van a regular la parte orgánica de la Constitución. También la parte orgánica de nuestra Constitución regula los del Estado mexicano, por ejemplo, cuáles son los requisitos para formar parte de la población para ser un ciudadano. Por ejemplo, cuáles son los requisitos para formar parte de la población para ser un ciudadano. La parte dogmática se refiere a todos aquellos derechos, prerrogativas o facultades de las que goza el ser humano o el gobernado o aquella persona que radique o se encuentre en una estadía temporal o permanente en nuestro país. Y en un ejemplo de ello radica en el derecho del trabajo que está consolidado en el artículo 5 y en el 123. Por otro lado, la parte orgánica comprende todos aquellos artículos que hablan de la organización, administración, dirección y coordinación de nuestro país.
ahí es donde encontramos el artículo 25, en el que habla del Plan Nacional de Desarrollo, que se lleva a cabo cada 6 años. Encontramos también lo que es el Banco Central del Sistema Financiero en México, el sistema político, el sistema electoral. Encontramos lo que son los medios de control constitucional, como es la acción de institucionalidad. Encontramos otras temáticas que forman parte de esta hermosa Carta Magna. Aunado a lo anterior, debemos también ser conscientes de que la Carta Magna no debe tener todos los elementos, simplemente es la fuente de donde emanan las leyes. Define de estatales las constituciones de cada una de las entidades federativas, reglamentos, tratados internacionales de los que México forma parte, así como todas aquellas instituciones de la que nuestro país ha sido consolidado como miembro y es partícipe, llámese Organización de los Estados Americanos, de la Organización de las Naciones Unidas, entre otras. Fundamentar cada poder en mención con su artículo constitucional. En México, el gobierno se ha dividido en 3 poderes. Así se evita que las decisiones queden en manos de una sola persona y se abuse del pueblo. A continuación, voy a mencionar las autoridades que nos representan los 3 niveles de gobierno. A estas autoridades también se les llama servidores públicos. Por ejemplo, el Poder Ejecutivo Federal está representado por el Presidente de la República. El Poder Ejecutivo Estatal está representado por los gobernadores y el Poder Ejecutivo Municipal está representado por los presidentes municipales y alcaldes. Sus funciones principales son llevar la práctica de las leyes, administrar los recursos del Estado y recabar impuestos para promover los servicios establecidos en las leyes. Poder Legislativo. El Poder Legislativo Federal está representado por el Congreso de la Unión, que la Cámara de Diputados y la Cámara de Senadores. El Poder Legislativo Estatal está presentado por el Congreso Estatal. El Poder Legislativo Municipal está representado por el Cabildo Municipal. La Cámara de Diputados se conforma de representantes de la nación electos en su totalidad cada 3 años por los ciudadanos mexicanos. La Cámara de Senadores está integrada por 128 miembros, elegidos cada 6 años. Sus funciones principales son redactar o modificar leyes, aprobar el presupuesto y supervisar al Poder Ejecutivo. Poder Judicial. El Poder Judicial Estatal está representado por el Tribunal Superior de Justicia, y que son los magistrados. El Poder Judicial Municipal está representado por los jueces de distrito y ministerios públicos. Sus funciones principales son interpretar lo que dicen las leyes, aplicar las sanciones que define la ley cuando no se cumplen.